Hoy día vamos a compartir un aspecto temático que, si bien es cierto, pareciera que los textos que leímos, y más uno más que está en lo que vamos a compartir, no tuviera que ver un poco con este sentido de la Reforma Protestante que celebramos en el mes de octubre, pero sí lo tiene, y en realidad lo que quise buscar para la iglesia, tanto Rancagua como compartir con ustedes también acá, es que no fueron los textos clásicos, sin desmerecerlos, por supuesto, los 5 puntos del calvinismo o los aspectos propios de solo escritura, solo fe, solo gracia, sino que esos mismos puntos, pero de un sentido aplicable a nuestra vida. ¿Qué sentido tiene eso? En algo que nosotros hacemos, no solamente en algo cognitivo, ¿ya? Y hoy día vamos a mirar esto como, diríamos, como una... Entender que la vida de iglesia, la vida eclesiástica, no el hecho de pertenecer a la iglesia, sino que lo que significa estar en la vida de la iglesia, ser parte de como tal, pero en toda su trascendencia, entenderlo como esto, como es una, diríamos, como una gran aventura. Digo aventura porque pensando un poco en los niños, cuando vamos al zoológico, llevamos a los niños al zoológico, o cuando nosotros fuimos por primera vez al zoológico, cuando yo fui al zoológico ya existía, ya, para que no crean que el zoológico es nuevo, ya, era una aventura, y muchas cosas eran una aventura, o ir a tal parte o tal lugar, es una aventura. Para nosotros, por ejemplo, como familia, llegar a Rancagua y viajar a Rancagua los viernes y los domingos, alojar en la cabaña esa que está atrás, ahí, era toda una aventura también para los chiquillos. La Gaby tenía 3 años, el Esteban 5 y la María 7, la María 7 y el Esteban 5 y 7. Era una aventura, no había baño, pero había que ir al baño del templo, había que ducharse con agua helada, pero era una aventura. Y muchas cosas en nuestra vida, quizás podemos recordar que las vivimos como una gran aventura, como algo atractivo que quizás marcó nuestra vida. Yo creo que todos ustedes han vivido en un momento determinado una aventura. Pero quiero que hoy día que veamos esto como algo que marca nuestra vida, eso es el sentido de la aventura, el crecer juntos. El crecer juntos. Pero, ¿en qué sentido? Y lo planteo como una pregunta, como una interrogante. ¿Por qué lo que hoy día teníamos acá en el culto? Los cánticos, la alabanza al Señor. ¿Por qué la adoración en comunidad? ¿Por qué la adoración en comunidad? Es todo lo que le da sentido a ser iglesia. Por tanto, hoy día lo que vamos a mencionar o indicar es que ¿cuál es la relevancia, cuál es la importancia de la oración en comunidad? ¿Qué sentido tiene? ¿Hacia dónde apunta en nuestra vida? O sea, llegamos acá y estamos cantando, pero no son voces sueltas, no debieran ser voces sueltas. La adoración en comunidad nos permite fortalecer nuestra fe juntos. Y esta expresión juntos es lo que en alguna medida vamos a tratar de que sea el centro de nuestro reflexionar. Por tanto, hermanos, el hecho de compartir la palabra, cuando mi hermano Diego, mi hermano Sebastián o el pastor Roberto comparte la palabra, o cualquier hermano que viene a compartir la palabra, es porque esto es más allá de una exposición de algo, de un aspecto temático, es parte del sentido, o debiera partir del sentido del privilegio que tenemos todos, tanto el que está aquí como el que está sentado en una silla, el privilegio de compartir, el privilegio de congregarnos. Y esto le da el sentido. Y hoy día, en este tiempo, en el mes de octubre,
¿Cómo esto apunta? ¿Qué sentido tiene con la Reforma Protestante? Miren, esta congregación, la Grey, entendemos que es una congregación que está naciendo, que está creciendo, que pretende ser un objeto de la mano de Dios para extender el reino. Estamos, podemos decir, plantando, sembrando semillas. ¿Qué semillas? No son semillas ideológicas, son las semillas de nuestra fe. Si tú compartes el Evangelio con alguien, estás compartiendo la fe que Dios puso en tu corazón con otros. Por lo tanto, lo que sembramos, lo que compartimos, son las semillas de la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por lo tanto, es vital, es fundamental que comprendamos lo que realmente mantiene firmes a la iglesia, pero que también lo que mantiene firme a la iglesia en el sentido de cómo la iglesia florece en medio de un mundo caído. Y la Reforma Protestante, ¿qué es lo que hizo? La Reforma Protestante nos devolvió la Escritura. El sentido fundamental que tuvo la Reforma Protestante del siglo XVI era que la iglesia volviera a la Escritura, solo la Escritura. Pero también la Reforma Protestante, amados hermanos, nos devolvió, fíjense, y quizás pocas veces, por eso cambiamos la temática, la Reforma Protestante nos devolvió la visión de que la iglesia es por diseño de Dios, por principio de Dios, una asamblea de los santos, una asamblea de los creyentes. Por lo tanto, entendamos que nos fuimos llamados a vivir la fe que confesamos como una isla, sino como una familia. Y eso a veces nos cuesta. Nos es complejo entender de que aquí los que estamos, los que participamos, los que cantamos, los que alabamos, los que alzamos nuestras manos, decimos, aquí somos una familia. ¿Por qué? Porque yo soy hermano, porque Jonathan es mi hermano, hijo del mismo padre, somos hermanos. Somos una familia. Por eso nuestro mensaje de hoy, lo que hoy día quiero compartir con ustedes, se centra en una verdad que es tremendamente maravillosa, que es profunda, que tiene sentido y que debe quedar clavada, internalizada en nuestros corazones. Es esto, la que dije antes, la importancia de la adoración en comunidad. Yo puedo ir en el auto, poner un Spotify, ir cantando, cantando no mucho. Bueno, cuando voy solo canto, pero cuando voy a acompañar me quedo callado mejor porque no, me dicen, ¿por qué no pongamos otra música? ¿Ya? Cuando voy solo voy cantando, voy escuchando. Y está bien, en la casa si estoy haciendo algo o estoy en la oficina, de repente pongo música y es fantástico adorar al Señor solos. Pero la relevancia la importancia de la adoración en comunidad nos permite que vayamos fortaleciendo nuestra fe juntos. Y por eso que uno de los textos que teníamos, que leyó nuestra hermana Valeria delante y que leímos todos juntos, es el texto clave de esta presentación ahora, de la que está aquí adelante. Es como una brújula que nos apunta, siempre para donde estemos vueltas debe dirigirse a lo mismo, la adoración en comunidad, ser iglesia, para que nuestra vida de fe, para que nuestra vida de creyentes marque señales claras, marque una pauta de todo lo que somos, de todo lo que hemos de hacer. Y el texto de Hebreos, el texto que está ahí, el texto de Hebreos capítulo 10, solamente voy a poner el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Fíjense, exhortándonos. Tú no vienes a la iglesia hoy día porque, bueno, voy a ir a la iglesia, estoy ahí, listo. No, exhortándonos unos a otros. Esto habla de un concepto que voy a mencionar más adelante, habla de un concepto de mutualidad, o sea, de algo que me involucra, donde estoy asociado, involucrado,
para ser parte activa, seria. Y mucho más, dice el texto al final, al ver que aquel día se acerca. Por tanto, el espíritu de esta verdad, que es una verdad reformada, que la iglesia ya no era un tema de ir, un aspecto, diríamos, llegar a la iglesia, estar ahí, listo, y todos se iban, sino que el volver a la Escritura en este sentido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tú hoy día viniste a este lugar? Por tanto, este espíritu de la verdad reformada de la reforma, vamos a meditar, reflexionar en lo crucial que ha de ser para nosotros, como esta congregación que nace aquí en Machalí, el hecho de reunirnos, el hecho de congregarnos. Y esto tiene 3 pilares de lo que vamos a mencionar. 3 pilares que dan sustento al sentido del crecimiento de nuestra fe, de la adoración en comunidad y crecer juntos. Les invito a orar al Señor. Señor, te damos gracias en este momento porque podemos estar en este lugar que tú has dispuesto para la iglesia, este lugar que tú has dispuesto para que nos congreguemos, este lugar que tú has dispuesto para que a ti, oh Señor, en este lugar te adoremos en comunidad, juntos. Ya haya una disposición en nuestro corazón a rendirnos a ti, a ofrecer un culto a ti, pero juntos en comunidad, gozándonos, alegrándonos. Oh Señor, cada uno de nosotros, en razón, Señor, de lo que tú hiciste y en el sentido que ha de tener el estar en este lugar que tú has dispuesto. Guíanos, Señor, a meditar en tu palabra. Que tu palabra sea el centro de nuestra reflexión personal. Que tu palabra, Señor, sea el centro de nuestra meditación, Señor. Y tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón para que, oh Dios, lo que hoy día podamos ver de tu palabra y en tu palabra realmente renueve nuestra fe, fortalezca nuestra fe, reactive cada día nuestro compromiso contigo y con la comunidad donde tú nos pusiste a servir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los 3 pilares de los cuales yo estaba mencionando son, primero, el mandato, diríamos, de esta mutualidad. O sea, estar asociados, pero involucrados, de tal manera que somos parte unos de los otros. Por tanto, amado, no es opcional el tema que decía ahí el 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es opcional, sino que es vital el congregarnos. Este texto nos habla de la voluntad, diríamos, expresa de Dios, de la voluntad donde hay una asociación de los unos con los otros y hay una reciprocidad. O sea, cuando un texto, porque hay varios textos que hablan de mutuamente en la Biblia. Y en algunos textos lo traduce como unos a otros. Pero la palabra o mutualmente, los unos a los otros, es una expresión que habla de esta mutualidad donde estamos asociados todos en razón de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Yo dije delante, tomé ejemplo a Jonathan. Pero yo puedo decir que soy hermano, no sé, pues cualquiera de ustedes son mis hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Y esto nos hace asociarnos los unos a los otros, involucrarnos a los unos a los otros. Pero también habla esta mutualidad de una reciprocidad. O sea, es de ambos sentidos. Por tanto, el punto de partida, el punto inicial
que tenemos acá, en lo que vamos a hablar de esto, de la relevancia, la importancia de la adoración en comunidad, es decir, crecer en nuestra fe juntos. Nos habla de que la adoración, con esta característica en comunidad, como dije antes, no es una opción, no es una alternativa que tú o yo lleguemos a la iglesia, a congregarnos. Es el mandato directo de Dios. Hay un aspecto en este sentido, no dejando de congregarnos. Palabra inspirada por Dios, aquel que escribió. Es un mandato directo de Dios que sostiene nuestra fe. El autor de los Hebreos, cuando dice no dejan de congregarnos, está diciendo que aquí no hay una alternativa de decir, bueno, voy a ir, sí, me gusta ir, hoy día voy, mañana no voy, esto es atractivo, sí, bueno, lo paso súper bien. No. El propósito profundo e implícito en el texto bíblico es aquello que le da sentido a la razón de ser iglesia. Porque el propósito de congregarnos no es primeramente de lo que yo estoy sentado en una banca en un momento determinado, de lo que yo puedo recibir individualmente de la palabra del Señor. Y no estoy despreciando escuchar el mensaje de la palabra del Señor cuando pueda predicar el hermano Diego, hermano Sebastián, un pastor o cualquier otro presbítero. No, amados hermanos. El propósito de congregarnos no es primeramente, como digo, lo que yo voy a recibir o lo que recibo, estando sentado en una silla o en una banca, en un templo. El propósito principal, según este texto, es el beneficio del otro. Es el beneficio del otro. El mandamiento se centra en esto que mencioné delante, esta mutualidad, asociación y reciprocidad. No se olviden, esta mutualidad implica asociación y reciprocidad. Dice, y consideremos cómo estimularnos. Fíjense, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La palabra o este término estimularnos implica un impulso, implica un empujón, una ayuda, pero implica también una motivación activa hacia algo, hacia el bien del otro. Pensemos en esto. Supongamos que tu fe hoy día está fuerte, sólida, así como bien plantada. Tu presencia en este lugar, amado, hermano y hermana, tu presencia en este lugar y tu testimonio al saludar afectuosamente a un hermano es el impulso para ese otro hermano que quizás tiene la fe un poco débil por algo que pudiera estar viviendo. Mas por el contrario, si un hermano está pasando por una profunda prueba, por una profunda angustia, por un momento de pesar en su vida, fíjese, tu exhortación guiada por el Espíritu Santo en el amor del Señor es el ánimo que aquel otro necesita, es el consuelo que necesita y lo levanta. Por tanto, nuestra fe, lo que hoy día declaramos, confesamos, entendemos que en un momento determinado es posible que se vuelva frágil, pero eso es cuando la vivimos o vivimos nuestra fe en forma aislada, separada de la comunidad, como cuando en un brasero o en una fogata separamos una de las brasas del fuego, la dejamos a un costado y esa termina apagándose, a menos que oportunamente la traigamos al medio del fuego.
Porque juntos, si podemos usar esta expresión más pentecostal, diríamos así, juntos ardemos más brillantes. Había una canción que yo conocí cuando llegué a la iglesia, como a los 8 o 9 años. Mi abuelo me llevaba y decía, había una canción que decía, arde el fuego, arde el fuego. No sé si alguien la escuchó, ¿no? Es bien antigua, sí. Sí, es bien antigua. Que dice, estamos en la presencia del Señor, decía, arde el fuego. No sé si alguien la conoce, ¿no? ¿Ustedes tampoco? ¿Sí? ¿Sí? La Marisol. Y era una canción que se cantaba así. Pero es una forma de decir, bueno, en comunidad, nuestro corazón se goza, se alegra, brilla, resplandece. Por lo tanto, entendemos que ahora hay que fortalecer nuestra fe. Fortalecer la fe es cumplir. Sí, hablamos ahora, la importancia de la adoración en comunidad. Es el fortalecimiento de la fe juntos. Por lo tanto, fortalecer la fe juntos es cumplir el mandato del Señor. Fortalecer la fe juntos es cumplir aquello que Dios ha dispuesto en su corazón para la iglesia. Y hacerlo intencionalmente. No por obligación, no porque, bueno, pucha, esto lo están diciendo en la iglesia, bueno, hay que hacerle empeño. No, es el mandato del Señor que surge de lo más profundo de su corazón en la revelación de la palabra del Señor. Y que lo hagamos intencionalmente. Intencionalmente animándonos los unos a los otros, motivándonos los unos a los otros. Porque la obediencia de nuestro corazón, de nuestra mente, de todo nuestro ser, a este versículo 25 de Hebreos capítulo 10, es clave, es fundamental en el vigor que Cristo quiere dar a nuestra fe. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Pero para qué? Para este relacionamiento, para esta mutualidad, entendiendo que estamos asociados por la fe de Cristo. Y es la manifestación donde mi primer propósito, sí, en mi corazón es la adoración al Señor, pero el propósito del texto de Hebreos capítulo 10, versículo 25, es aquello que tiene que ver con el otro. Con aquel hermano, hermana, que está sentado en estas sillas y que a la salida nos vamos a alegrar por habernos encontrado. Y esto nos lleva a un segundo punto. Una peregrinación compartida, si lo podemos llamar así. Y podemos decir, bueno, no sé, voy a nombrar algunos nomás, porque en realidad tendría que nombrarlos a todos. Cuánta alegría, cuánto gozo me da ver. Cuánta alegría y gozo me da verte, Ariel, hoy día. Me alegro de verte. Alegría de verte aquí. Marisol. De esto vamos a ver. Es una peregrinación compartida. Es decir, cómo nos alegramos de estar en la presencia de los otros hermanos. ¿Por qué? Porque la obediencia al mandato que vimos en Hebreos, ahora no debe sentirse solamente como una carga, como dije antes, así como, pucha, tengo que ir a la iglesia, no, sino que una fuente de profundo gozo en nuestro corazón. Y eso nos cuesta a veces. El Salmo 122, versículo 1 dice, o apunta a mostrar perfectamente aquel aspecto emocional que surge en nuestro corazón, de la alegría, el gozo, el bienestar del otro. Dice, yo me alegré, la Reina Valera dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. La Nueva Biblia de las Américas dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Porque esto era un peregrinaje. La gente, la comunidad en el Antiguo Testamento, cuando caminaba a recongregarse, se iban recorriendo por las calles, pasando de casa en casa. Fíjense, hermano, cuando estuve en África, en una congregación en un pueblo muy pequeñito, en la provincia de Kumasi, en Ghana,
Esa gente salía a las 6 de la mañana de sus casas en caminos que eran un poco más, diríamos, menos modernos, diríamos, que el camino hacia Lo Miranda, hacia Doñihue, así. Una sola, no pista, pero muy, muy maltrecho. Pero caminaban y pasaban, y a medida que venían cantando, los que partieron cantando en una iglesia presbiteriana en Ghana. Partieron cantando de su casa. Y los que vivían en la casa de a 500 metros, los sentían cantar y salían y se sumaban a esa peregrinación. Y luego encontraban a otros en la casa que salían a la calle y se sumaban y llegaban 80, 90, 100 o quizás más personas que desde las 6 de la mañana comenzaban a caminar para llegar al templo donde se congregaban. Entonces ahí cuando yo me recuerdo esto, me cobra más sentido, me da más sentido este texto como está en la Nueva Biblia de las Américas. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La Nueva Biblia dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Amados, la adoración en comunidad, la adoración en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la asamblea de los creyentes, es el punto culminante de nuestra vida. Es lo que le da el sentido ahora del por qué yo estoy donde estoy, y es el lugar donde Dios nos permite contemplar, es el lugar donde Dios nos permite observar como dice la Escritura, este destello de gloria, hermanos amados. Esa gloria venidera. ¿Qué va a significar estar en la presencia del Señor? Y esto habla de exhortarnos, animarnos mutuamente. Pero, ¿saben qué? Como dice el Salmo 122, versículo 1, en un ambiente de alegría, en un ambiente de gozo, en un ambiente de bienestar espiritual. Porque cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, estamos participando. Quizás no lo hicimos como esta gente de Ghana que venía caminando por las calles y recogiendo a la gente que iría al templo. O no como los judíos que peregrinaban para llegar al templo. Porque ese es el sentido. Ellos peregrinaban. Eran días de la peregrinación para ir sumándose a medida que iban pasando por las casas, se iban sumando y llegando todos juntos al templo. Pero nosotros cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, estamos participando de una peregrinación compartida, porque cada uno de ustedes se dirigió a este lugar de distintos puntos de Machalí o distintos puntos de Rancagua. Hay un ánimo, hay una disposición, debiera haberlo, un ánimo, una disposición, una fuerza. Que solo se encuentra en aquello que, en sentido figurado, podemos ilustrarlo de esta manera. El estar hombro con hombro, al lado del otro, ahí, al lado del otro. Fortalecer la fe juntos, hermanos, se manifiesta, diríamos, en el gozo de saber que no caminamos solos. Aquí es distinto, ya lo dije antes, venimos de distintos puntos, en distintos horarios, pero aquello de los judíos, todos salían al camino, pero nosotros, en razón de la fe del Señor que puso en nuestro corazón, entendemos ahora que no caminamos juntos. Que yo puedo verlos a ustedes o a la mayoría de ustedes quizás una vez al mes. Pero en razón de la fe, amados hermanos, en razón de la fe, no caminamos juntos. O sea, no caminamos solos.
No veo a Jonathan quizás una vez al mes. Pero en razón de que yo sé quién es Jonathan. Y yo le puedo decir, Jonathan, tú no caminas solo. Caminas con la iglesia, pero con la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Yo le voy a decir a Felipe, Felipe, tú no caminas solo. Caminas en comunidad, con la fe de todos los creyentes que Dios ha ido llamando de día en día a la fe de Jesucristo. Nuestra motivación, nuestro entusiasmo, nuestro anhelo por estar en el lugar que Dios ha dispuesto. Nuestra motivación para estar en este lugar hoy domingo 19 de octubre ha de ser una declaración de que la presencia de Dios, fíjense, la presencia de Dios ha de ser nuestro mayor gozo, pero a la vez un gozo que se multiplica cuando se comparte en obediencia. El gozo del Señor, mi fortaleza es, pero este gozo transforma de tal manera mi vida que yo me alegro al ver la presencia de cada uno de ustedes en este lugar. Un mandato, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Somos llamados a la mutualidad, en la asociación y la reciprocidad de los unos con los otros. A llegar con el gozo en el corazón y a alegrarnos, como dice Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Y esto nos lleva al tercer punto de lo que significa fortalecer nuestra fe, que es el diseño divino. El diseño que surgió en el corazón de Dios para la iglesia. Es el plan de formación que Dios establece para la iglesia de Jesucristo. Es la formación continua, la formación permanente. Aquí no se trata de que se armó una iglesia y listo, y aquí están. No. Es la formación de día a día, en el carácter de cada uno de ustedes, en mi carácter, según la voluntad del Señor. Es una formación continua de la iglesia, en la formación de acuerdo a cómo la Escritura, como la palabra del Señor está obrando en nuestro corazón. Miren, una miradita. Si nosotros, anoche estaba leyendo un libro que me regalaron en Curicó ayer, el pastor Alejandro Molina, habla de la vida de la iglesia primitiva, dice, el surgimiento de una iglesia joven, porque era una iglesia que comenzaba recién. Pero si nosotros con esa mirada, yo lo que leí ayer me llamó mucho la atención y algunas cosas las recuerdo ahora, y si nosotros tenemos una mirada hacia la iglesia primitiva, y sobre todo particularmente a uno de los textos que tenemos en esta reflexión, nuestro, diríamos, gran ejemplo, el testimonio de cómo la iglesia primitiva vivió el mandato del Señor y cómo lo vivió en gozo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Aquí está el plan de Dios. Aquí está el plan divino, el diseño de la iglesia, lo que Dios estableció para la iglesia. La adoración comunitaria es el mecanismo de formación de los creyentes. Los primeros cristianos no se reunían en forma esporádica. Ellos se dedicaban continuamente. ¿Cuántas veces nos congregamos nosotros? ¿Cuántas veces tenemos en la semana o en el mes, tenemos esta comunión de los unos con los otros?
Esta iglesia, la iglesia primitiva, no se reunía, no se congregaba esporádicamente. Para esta fecha, para esta otra ocasión, para este otro momento. Ellos se dedicaban, dice la Biblia, continuamente. Y esto tiene 4 pilares, diríamos, que son nuestros medios de gracia. Son, diríamos, el motor que activa y sostiene la vida de la iglesia. Primero, la enseñanza de los apóstoles. O sea, la predicación centrada en el Evangelio, que es el corazón de la Reforma Protestante. La comunión, o sea, nuestro compañerismo. El cuidarnos los unos a los otros. El partimiento del pan, refiriéndose a la Santa Cena. Y la oración. Por lo tanto, la fe ahora, cuando vamos a este punto, la fe no es estática. Se alimenta. La fe se nutre, la fe se forma solo en comunidad. Tú no puedes vivir aisladamente en mi casa. No, si en mi casa leo la Biblia, en mi casa oro, en mi casa escucho alabanza, en mi casa canto. No, la fe no es estática. La fe se alimenta, la fe se sustenta con el alimento espiritual que es la palabra del Señor. La fe se nutre, la fe se forma solo en comunidad. Por tanto, cuando hablamos de fortalecer la fe juntos, esto significa que nos comprometemos. ¿A qué? A estos medios de gracia. La palabra del Señor. La palabra del Señor. La comunión los unos con los otros. El partimiento del pan. Y las oraciones. Fortalecer la fe juntos, decía, significa comprometernos a estos medios de gracia semana tras semana. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Es lo que Dios estableció para la iglesia, para nuestra santificación y crecimiento espiritual. Voy a concluir. Pero me acuerdo de algo que dijo el pastor Roberto ayer en el tema de los hombres. Hay 3 mentiras que hay que poner mucha atención. Un abogado cuando le dice a usted, no, si no va a salir tan caro. El dentista cuando le dice, no, si no le va a doler. Y el pastor cuando dice, vamos a terminar. No, pero broma nomás. Pero vamos a concluir. El envío del Señor. Porque el mensaje se centra en aquello que tiene que ver con el sentido del por qué somos iglesia. La adoración ahora es un estilo de vida. Amados, nos llegamos aquí a cantar, venimos trasnochados, venimos cansados, venimos quizás con un momento malo en la mañana, etcétera, etcétera. No, hermanos, aquí venimos a adorar al Señor, y la adoración debe ser un estilo de vida. ¿Y cómo lo puedo hacer? Si en la mañana tuve una mala mañana, tuve una dificultad, tuve una situación, tengo que hacer un alto. Tengo que hacer un alto porque tengo que orar. Orar al Señor, porque aquí las cosas no se van a cambiar mágicamente al entrar al templo, al entrar a este lugar. No, orar al Señor para que el Señor haga de mi corazón un corazón que esté alineado con el corazón de Dios. Y cuando mi corazón está alineado con el corazón de Dios, a pesar de mi pecado, por eso es fundamental lo que tenemos en el culto, en la liturgia, ese momento de confesión de nuestros pecados. Es decir, ahí está el último atisbo necesario, postrarnos y arrepentirnos delante del Señor. Pero esto surge en nuestra casa, surge en el camino. Cuando venía en el auto, quizás alguien se cruzó y adelantó indebidamente y ¡pah! El bocinazo, hermanos amados. Yo tengo que arrepentirme de ese bocinazo. Si en realidad no debía haberlo hecho. Bueno, ya pasó nomás. Pero, amados hermanos, la adoración ha de ser un estilo de vida. No solamente cuando llegamos y en alguna medida esto transforma el aspecto emocional, el cántico, no. Hemos escuchado, ¿qué cosa? El mandato, que es el punto 1.
no dejar de congregarnos, porque hay una mutualidad, hay una asociación, hay un relacionamiento, hay algo que ha de ser recíproco los unos con los otros. Segundo, hemos avanzado en el gozo. El punto 2, nos alegramos cuando nos dice vamos a la casa del Señor, vamos a congregarnos en el lugar que Dios ha establecido. 3, hemos reconocido el diseño de Dios, donde la adoración en comunidad es esencial. ¿Por qué? Porque en ella cumplimos, ¿qué cosa? La voluntad expresa de Dios, al estimularnos, como dice la Biblia, al amor, a experimentar la alegría de la presencia, diríamos, en nuestra peregrinación compartida. Oye, si ustedes pudieran hacer un esfuerzo, hermanos amados, yo creo que sería fantástico. Que se juntaran, no sé, pues, tendrían que, todos tienen autos, pero bueno, juntarse en la avenida San Juan, a una hora determinada, un domingo en la mañana. Empiezan a llegar ahí. Ya no a pie, tenemos auto. Y empezamos en esta peregrinación, diríamos, hasta llegar a este lugar. Y vamos, el hermano Diego coloca un parlante arriba de su camión, ¿no es cierto? Ahí, y van cantando y escuchando y entregando el mensaje a la comunidad. Recorriendo las calles de Machalí, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. La adoración en comunidad es esencial porque en ella cumplimos la voluntad del Señor. Nos alegramos en la presencia de estar en esta peregrinación, como decía, y estamos bajo el diseño de Dios para nuestra formación continua. Por lo tanto, ahora, diríamos, la palabra del Señor nos da cierta directriz para que esta adoración comunitaria no se quede solo aquí, sino que sea el agente, sea el motor de nuestra vida. El texto de Colosenses que leímos delante al unísono que nos dirigió nuestra hermana Valeria, dice que la paz de Cristo, miren qué maravilloso, hermano, que la paz de Cristo reine también en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Segundo, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, exhortándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y tercero, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hágalo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Este texto, para cerrar, por eso le dije que no me creyeran, porque ya no estaba terminando, que pretendía terminar, nos da el plan para que nuestra fe sea, amados, inquebrantable en la semana. Porque tú sales de este lugar y tú no sabes lo que va a pasar mañana, cómo va a ser tu día mañana, el martes, el miércoles, o qué cosas vas a tener que enfrentar. Este texto nos da esta directriz, este plan, para que tu fe, para que mi fe sea de esa manera, inquebrantable. Venga lo que venga en la semana, estoy confiado que Dios está conmigo. Y si en un momento determinado comparto con la iglesia una situación porque necesito que oren, yo sé que hay una iglesia, hay hermanos, hay hermanas orando por mí, y en eso me mantiene el Señor, confiado en que no estoy solo. El fundamento de nuestra fe es que la paz de Cristo, amados, que la paz de Cristo, somos llamados, somos invitados a buscar la paz de Cristo, aquella paz que nos une en este solo cuerpo que es la iglesia. Porque si buscamos la paz mutuamente o mutuamente, estamos fortaleciendo nuestra fe en comunidad. La fuerza, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia. Que la palabra de Cristo sea el centro del sustento espiritual de nuestra vida. Ella, amados, la palabra del Señor es el combustible, diríamos, que permite que podamos enseñarnos,
que podamos exhortarnos, que podamos animarnos y a la vez en el lugar que nos congregamos, cantar con gozo, cantar con alegría, con un corazón decir, aquí estamos, Señor, y a ti rendimos todo esto que tú nos has dado, porque todo es tuyo, Señor. Porque si la palabra del Señor habita en nosotros, nuestra fe, esta fe que es individual, que tiene que ver con lo personal, con mi relación con Dios, será fuerte. Si la palabra del Señor habita en tu corazón, tu fe, esa fe que tú tienes, que Dios puso en tu corazón, pero que tú evidencias en tu estilo de vida, será fuerte, pero también estará lista para fortalecer a otro. Y finalmente la acción, versículo 17, y todo lo que hagan. Recuerden, el culto no termina con la bendición, y aquí quiero ser claro en esto. El culto no termina con la bendición, y no son los avisos que va a dar mi hermano Diego, no, estoy hablando. El culto no termina con la bendición. Dice, y todo lo que hagan. Dice, todo lo que hagan. Lo que hemos hecho hoy, cantar, orar, escuchar la palabra, todo eso debe transformar, ¿qué cosa? Nuestro ambiente de trabajo, nuestro corazón en el lugar donde día a día estamos laborando o desarrollando lo que desarrollamos y que Dios nos ha permitido que hagamos. Todo lo que hemos hecho hoy día, cantar, orar, escuchar la palabra, debe transformar también tu hogar. Debe transformar tus relaciones con quienes compartes en la semana. Todo lo que hagamos es en realidad también un acto de adoración. Todo. Así que mientras somos enviados, así es, tú sales de este lugar, sales enviado para vivir una nueva semana con las cosas que Dios ya dispuso. Vivir en paz, en esa paz que nos une. Y en la semana yo tendré que recordar a algunos hermanos de ustedes, en mi oración. Dejemos que la palabra del Señor nos sature, nos llene en lo más profundo de nuestro ser, pero que también nos guíe en todas las decisiones que tenemos que tomar día a día. Y finalmente que cada acto de nuestra vida sea verdaderamente un cántico de acción de gracias al Señor. Porque, ¿saben qué? Al vivir así, al vivir de esta manera, al no dejar de congregarnos, esta congregación, esta iglesia en plantación, no solamente sobrevivirá, sino que florecerá. Fortalezcámonos, hermanos, fortalezcámonos juntos. Fortalezcamos la fe juntos. ¿Para qué? Para que la gloria de nuestro Dios sea la que se evidencie en el testimonio de la iglesia aquí en Machalí. Pero que el Señor nos ayude. No dejemos de congregarnos. Alegrémonos porque vamos al lugar de la adoración. Amados hermanos. Y fundamentalmente vivamos el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. En el testimonio de la iglesia primitiva, cómo la iglesia se desarrollaba y cómo crecía. Porque ese es el diseño de Dios. La enseñanza de los apóstoles, estos medios de gracia, la comunión, el partimiento del pan y la oración. El Señor nos ayude, hermanos. Sea esta congregación, la Grey, una congregación que crezca
de tal manera crezcan en la gracia del Señor, en el amor del Señor, en la misericordia del Señor, y den testimonio de lo que el Señor ha hecho en la vida de la iglesia. Yo quiero invitarles a tener un momento de oración. Y quiero invitarles a hacer lo siguiente. Amados, quiero invitarles a que se pongan de 3 personas, se ubiquen aquí, y luego vamos a cantar. De a 3, pónganse de a 3, hermanos, vamos a orar. De a 3, así, pónganse, se ubican en distintos lugares, desde las sillas para acá adelante, se pueden poner en la misma fila, sí, pónganse de a 3, pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Si quedan solitos, alguien, pónganse de 4. Yo quiero invitarles a que brevemente, en unos minutos, o un minuto, un poco más, alguien de ese grupo, y 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 de ese grupo, allá, hagan una oración. En razón de que el Señor les guíe, amados, a hacer la iglesia que Dios quiere, que en razón de fortalecer la fe juntos, que los motive para llegar a la casa del Señor y no nos quedemos en la casa hoy día para descansar simplemente, no dejando de congregarnos. Que el Señor prepare el corazón domingo a domingo para llegar con alegría a este lugar, alegrándonos, porque vamos a la casa del Señor, diríamos así. Y tercero, el sentido que hablamos delante, a crecer juntos, a ser formados por el Señor, gozando de estos medios de gracia que tenemos y que Dios dejó en la iglesia. Amados hermanos, que uno de cada grupo ore en 1 minuto o 2 minutos, cortito. Y luego que terminaran todos, puede terminar todos, vamos a dar gracias juntos y vamos a cantar al Señor y pedir la bendición. Pónganse de acuerdo quién va a orar. Breve. En nuestro corazón, Señor, y hacer todo para ti, Señor, y hacerlo con agrado, y hacerlo con amor hacia ti, Señor, sabiendo que tú, Señor, diste tu vida en la cruz, Señor, salvándonos de nuestros pecados, Señor bendito. Padre Santo, yo te pido, Señor, que pongas, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y ver que tú eres, Padre Santo, nuestro punto fijo, que tú eres, Señor, el que murió en la cruz, Señor, para salvarnos a nosotros, Señor bendito. Amén, Señor. Te pido, Señor bendito, que tú estés, Padre, en medio de nosotros, Señor, y a no entender, Señor, que solo tú, Señor,